¿Ha pensado cómo puede afectar la cultura a su vida espiritual o al estudio o la interpretación de la Biblia? Quédese con nosotros, ya regresamos. La cultura y la vida cristiana es un tema que es de mucha atracción, de mucho interés. Hemos decidido en Diálogo Abierto, su programa, dedicar una serie de programas al estudio y al análisis de cómo la cultura puede afectar a la interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de cómo la cultura puede afectar a su vida espiritual, cómo nos afecta en general. Estamos expuestos a la cultura, formamos parte de la cultura y tenemos muchas preguntas. Para analizar este tema, estamos en compañía del doctor Fernando Canale de la Universidad de Andrews. Y quiero ahora presentarle al doctor Canale a ustedes para que lo conozcan. Doctor Canale, gracias por estar con nosotros. Un placer de estar aquí. Muy bien, y agradezco que usted haya tomado el tiempo para venir. Invariablemente hay actividades que se interponen a veces, no es fácil dedicar el tiempo, pero sabemos que nuestros invitados están gustosos de venir y acompañarnos y dedicar tiempo para analizar temas como este, por ejemplo. Doctor Canale, cuéntenos un poquito acerca de usted. Usted es profesor en la Universidad de Andrews. ¿Exactamente en qué especialidad, qué es lo que usted hace? Bien, en la Universidad de Andrews trabajo en el seminario. Mi especialidad es profesor de teología y filosofía y mis alumnos son distintas personas que quieren prepararse para ser pastores o que ya son pastores y quieren tener una mejor preparación. Hay distintos niveles, desde máster de divinidad, máster en artes y también doctorados en teología. La Universidad de Andrews está en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Okay. Ahora, en ese lugar usted ve un flujo de diferentes grupos étnicos o pastores que vienen de diferentes culturas a... Definidamente, y eso se va incrementando con el paso del tiempo. He estado trabajando allí ya unos casi 25 años y con el paso del tiempo tenemos gente de muchísimas más nacionalidades que vienen a estudiar y de distintos orígenes étnicos también. Hay mucha gente, cada vez más hispanos, que vienen a estudiar, definitivamente, no solamente aquellos que son becados por instituciones, sino aquellos que vienen por su cuenta buscando una mejor educación. Me imagino, y esto puede ser una pregunta personal, pero que usted debe sentir una responsabilidad, como un peso de la responsabilidad de profesor, de enseñar a pastores que son los que van definitivamente a predicar el Evangelio en sus iglesias. Definitivamente, es un ministerio muy especializado porque lo que uno, es decir, con mucha responsabilidad, especializado sí, pero también especialmente responsabilizado, si se podría decir de esa manera, en el sentido de que lo que uno presenta en ese momento con los años va a traer frutos, buenos o malos, en la iglesia, porque se va formando la mente de aquellos que van a presentar y predicar el Evangelio en muchas partes del mundo. Y usted acaba de decir una palabra clave, esa formación de la mente. Correcto. Y obviamente el pensamiento, y eso se transmite y la gente, pues, las personas que van conociendo la Biblia, conociendo el mensaje, pueden, pues, por supuesto, van a recibir información que puede ser, por supuesto, una información correcta o incorrecta. Definitivamente. Muy bien. No es que pongamos todo el peso de la responsabilidad de los profesores, pero... Bueno, siempre nos pasa eso en la vida, como vamos a estudiar o conversar en nuestro diálogo, es parte del fenómeno cultural. Correcto. De transmisión de contenidos y eso es lo que sucede en la enseñanza, claro. Y muy bien, lo que vamos a hacer en esta oportunidad, lo que vamos a hacer, amigos, es hacer un análisis en este programa. Este es un programa introductorio. Lo que queremos hacer es compartir con ustedes una serie de tópicos que van a irse tratando a lo largo de las siguientes semanas
Y en esos tópicos van a ser analizados brevemente por el doctor Canale y un servidor en los próximos minutos. Así que los vamos a invitar que si ustedes tienen interés en incluso tomar nota de lo que acá se va a decir, puede ser muy interesante. Lo que vamos a hablar es un tema del cual no se habla mucho. No hemos tenido la oportunidad de realizar muchos programas de este tipo en lo que tiene que ver cómo es la cultura, qué es la cultura, básicamente cómo afecta a nuestra vida espiritual. Así que, doctor Canale, ¿qué es cultura? Bueno, ese es, el punto donde debemos empezar, y quizás todos los lectores tienen una noción de cultura, lo que piensan que es cultura. Ajá. Yo tenía una noción también de lo que creía que cultura era, ajá, hasta que un día llegué, estaba esperando comenzar un comité, una junta en el seminario, ajá, y había dejado un profesor algo escrito en el pizarrón, y era una definición de cultura. Ajá. Y esa definición de cultura no era la definición de cultura que yo tenía. Evidentemente creo que habrá sido una clase de misiones o algo por el estilo, y estaba allí la definición de cultura. Cultura es, y venía la definición. Y la definición que yo tenía en mi mente era, bueno, cultura son cosas como, por ejemplo, si yo uso un saco para ir a la iglesia, o me pongo la corbata, o me peino de alguna manera, ajá, o alguna cosa así. Pero la definición de cultura que aparecía allí era cultura, básicamente, son todas las formas de pensar y actuar filosóficas, científicas, sociales y religiosas, ajá, de los seres humanos. Ajá. Y yo me quedé un poco sorprendido, diríamos, ajá, porque para mí cultura era solamente una parte menor de los asuntos humanos. Ajá. Y esa definición abarcaba cualquier cosa que los seres humanos hacen, piensan, dicen o deciden bajo el rubro cultura. Ajá. Con el paso del tiempo me doy cuenta que estamos usando el término cultura no tanto como yo la concebía, como cultura siendo algunos aspectos particulares o idiosincráticos, ajá, que tenemos en distintos países, en distintas, correcto, sociedades, ajá, sino que se trata de una definición global de todo aquello que los seres humanos producen, hacen o piensan. Y esa definición, esa segunda definición, me parece que está siendo generalizada cuando nosotros, como cristianos, o como cristianos bíblicos y adventistas, nos referimos a la cultura. Excelente definición, y yo creo que es como le pasó a usted, yo creo que le pasa a muchos pensar que simplemente la cultura tiene que ver de la forma en que yo me presento, o mi forma de hablar, o como usted, exacto, presentó. O qué tipo de comida tenemos, exacto, si es la comida chilena o mexicana, esos son los aspectos culturales, pero esto es diferente. Sí, bueno, esos aspectos, si bien son culturales, pero simplemente son un reflejo de la cultura. La cultura en sí es eso, como usted decía, lo que producimos, lo que hacemos, lo que pensamos. O sea, es algo mucho más allá. Evidentemente. Por eso es tan importante dedicarnos a estudiar para saber cómo eso nos afecta en nuestra vida cotidiana. Correcto. Y muy bien, entonces en el primer tema que nosotros vamos a analizar en esta serie de temas es ¿qué tiene que ver la cultura o la culturización del cristianismo? Hay un proceso de culturización en el cristianismo. ¿Existe ese fenómeno? Sí, el proceso de culturización del cristianismo es una forma, es una expresión de cómo todas aquellas cosas que han sido producidas por la sociedad afecta al cristianismo. Ajá. O sea que el cristianismo vive, el cristianismo existe, o los cristianos viven en una sociedad. Y entonces la culturización sería una de las acepciones, sería la forma en que ese contorno o entorno social afecta o modifica la comprensión de las enseñanzas del cristianismo, o modifica la experiencia y la vivencia del cristianismo en la vida práctica. Le hago una pregunta. ¿Se puede decir que cultura es sinónimo de mundo? Cultura es sinónimo de mundo, sí. Hay una forma en la cual la cultura es sinónimo de mundo, en el sentido de que la cultura
está presente en la experiencia del cristiano, pero el cristiano no es cristiano por la cultura, sino que el cristiano es cristiano por un aspecto trascendente a la cultura, que es la revelación de Dios en la Biblia y en Jesucristo. Entonces, cuando el cristiano es cristiano, es una persona que pertenece a una sociedad y por lo tanto está insertado, vive en esa cultura, pero la cultura no lo determina, porque lo que determina la esencia del cristiano es su relación con lo trascendente, y eso trascendente es diferente o separado del proceso cultural, no está limitado o determinado por el proceso cultural. Entonces, la forma en la cual esos dos elementos o dos mundos, diríamos, el mundo de la sociedad y el mundo de la revelación, es el problema que nosotros vamos a estar trabajando. Conflicto, durante estas. digamos. Bueno, ¿cómo se relacionan? Entonces, uno puede tomar la perspectiva de que voy a entender la revelación de Dios a partir de mi entorno social y cultural, y entonces a partir de esos elementos, mi experiencia cultural, el ser miembro de una cierta sociedad o de una cierta cultura o de un cierto pensamiento filosófico científico, voy a utilizar esas ideas para entender la Biblia, o se puede tratar de entender la Biblia como un elemento trascendente, como una revelación de Dios, para poder entonces entender cuál es el sentido o el nivel de la sociedad o de la cultura, y de esa forma determinar el proceso cultural o qué papel le corresponde a la cultura en la experiencia del cristiano. Y le hice esa pregunta porque muchas veces se cita el texto de que Juan registra las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo en su oración, oro por estos, que no los quites del mundo, sino los libres del mal. Correcto. Es decir, cuando él se refería al mundo, por eso pensé que podía ser que se refería al entorno cultural. Efectivamente. Lo que tú estás haciendo referencia ahora es el elemento trascendente. El elemento trascendente es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo está mostrándonos qué es lo que Él está trayendo, está viniendo fuera de la cultura. Es decir, nuestro Señor Jesucristo y sus pensamientos no son determinados por la historia o el proceso cultural, sino que Él es el creador de todo ello y se ha insertado en esa cultura. Ahora, por aspectos que la Biblia explica, Dios considera que aquellas cosas que son producidas por el espíritu humano, debido a la existencia de pecado, algo que la Biblia explica en el pasado, esas experiencias culturales y sociales desde el punto de vista de la Biblia son comprendidas como el mundo, que es algo separado a la iglesia o a la verdad. Ese mundo, esa cultura, es considerada como pecaminosa. Por lo tanto, habrá grados, pero cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, en esa definición de cultura, a las formas de pensar del ser humano, obviamente la forma de pensar del ser humano apartado de Dios, que es lo que la Biblia determina como mundo, no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso claramente lo explica Cristo, lo explica Juan muy específicamente, utilizando la palabra del mundo como aquella designación de todo lo cultural que es apartado de Dios y por lo tanto pecaminoso. Correcto. Muy interesante. Muy bien, pero eso va a ser tema del primer tema. Vamos a seguir adelante en el segundo tema, en la segunda parte que analizaremos, es la relación, el conflicto, si se quiere, entre el cristiano espiritual y el cristiano cultural. ¿Cómo podríamos definir en dos palabras? Bueno, esa definición significa, ahora la cultura o la culturización está determinada, está referida a la experiencia del individuo. Nosotros tenemos experiencias y por supuesto como individuos nacemos en el mundo y nacemos en una sociedad. Entonces al nacer en esa sociedad comenzamos a formar nuestra mente, a formar las ideas que nosotros tenemos por contacto y absorbiendo todo aquello que está alrededor nuestro, muy especialmente directamente el padre, la madre, la familia, el vecindario, luego la escuela, luego la universidad, y todo eso nosotros lo vamos
lo vamos absorbiendo, diríamos, sin tener ese proceso de evaluación o de juicio, porque somos todavía no seres humanos completamente desarrollados, venimos al mundo sin ideas, y al ser bebés, me estoy refiriendo desde que éramos realmente 1 o 2 meses o antes, vamos siendo formados por la sociedad, por los valores, por el idioma y por las costumbres que nos llegan, y eso es una adopción, es un aprendizaje que se hace automáticamente e involuntariamente, es decir, somos formados. No tenemos ese proceso racional de evaluar y decir, bueno, no, esto está mal, esto está bien, esto lo voy a aceptar, esto lo voy a rechazar. Cuando somos chicos, hasta los 10, 12 años, ese proceso continúa formándonos a nosotros. Y ese es un proceso básicamente de culturización. Y allí valores de distintos tipos pueden ser aceptados y formar parte de nosotros. Pueden ser valores del mundo, para hacerlo más complejo a esto. Sí. Podemos tomar valores del mundo y también podemos recibir culturalmente valores de la iglesia. Es decir, de esa forma automática, absorbiendo, sin pensar, sin reflexionar. O sea que el proceso de reflexionar viene más tarde en la vida del individuo, en sus primeros años, lo que estamos recibiendo, absorbiendo, y podemos recibir todo tipo de influencias. Exacto, y aquello que recibimos y que vamos absorbiendo se transforma en los puntos de partida que luego, cuando crecemos, usamos para determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Así que, obviamente, cada uno de nosotros somos formados diferentemente. En distintas culturas en el mundo, pero aún dentro de un mismo país, con un mismo lenguaje, debido a que tenemos distintos vecindarios, distintas escuelas, distintos profesores, distintos padres y madres, nuestras experiencias nos hacen tener en nosotros ideas que consideramos que son las correctas y buenas y que utilizamos, diríamos, sin advertirlo, como los principios para juzgar el bien, el mal y lo que queremos ser o los planes que tenemos para la vida. O incluso reglas de conducta o formas de conducta. Incluso esas cosas, por supuesto. El siguiente tema que vamos a abordar con relación a la cultura será la cultura y la adoración. ¿Qué tiene que ver la cultura en la adoración o cómo adoramos? ¿Cuál es la síntesis de este tópico? Bueno, la síntesis de este tópico es que cuando vamos a la iglesia, o sea que yo diría en este caso que es un asunto de liturgia. Cuando vamos a la iglesia hacemos cosas. Y entonces al hacer cosas se mezclan lo que la Biblia dice y lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Aquello que nosotros estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, son aspectos que vienen de la cultura, y hoy en día en las iglesias cristianas, y la iglesia adventista no es extraña a esta situación, hay una gran cantidad de disputas acerca de qué es lo que debemos hacer en la iglesia. Muy especialmente eso se experimenta en estos tiempos alrededor de la música. Entonces los parámetros por los cuales los cristianos usan ciertas músicas o no, muchas veces son parámetros culturales y sociales, diciendo, bueno, esta es una música que nos gusta, o es una música que atrae, o es una música que comunica, y entonces allí en ese momento, cuando comenzamos a tratar específicamente aquellas cosas que vamos a hacer en la iglesia, el aspecto de la cultura no se sobrepone, pero hay una juxtaposición, una invasión. Sí, se me va la palabra, pero hay un paralelismo, es decir, las dos cosas están relacionadas muy, muy estrechamente, y tenemos que ver cómo vamos a poner la voluntad de Dios, como está revelada en la Biblia, con estos aspectos culturales y sociales juntos para que haya una armonía. Básicamente un tema altamente controversial. Un tema altamente controversial, exactamente. Ya. Y eso se da pues a diario en nuestros días, mucho más que lo que era hace años atrás. Es un tema que está entrando tremendamente en la iglesia. Hay algunos otros aspectos que vamos a ir tratando en los siguientes temas.
la culturización, por ejemplo, y la doctrina bíblica en ciertos aspectos, ¿cómo afecta la cultura a nuestra interpretación de doctrinas fundamentales de la Biblia? Bueno, eso es un tema que ha sido y continúa siendo un elemento fundamental en el cristianismo, porque desde muy temprano el cristianismo comenzó a definirse al incluir informaciones y adaptar la Biblia a esas informaciones que venían muy específicamente de la cultura y de la cultura filosófica y con el paso del tiempo de la cultura científica. O sea que podemos dividir la cultura por lo menos en 3 niveles, el nivel filosófico, el nivel científico y la cultura popular. Ajá. O sea que tenemos esos 3 niveles y esos niveles influencian al desarrollo del cristianismo de distintas maneras. Por ejemplo, la cultura popular puede influenciar mucho más los aspectos litúrgicos que se usan en la adoración, mientras que los aspectos filosóficos y científicos han determinado mucho más la forma como los cristianos interpretan la Biblia y cómo, por ende, entienden la esencia y la naturaleza del cristianismo y la salvación. O sea que es una relación directa a la forma en la cual el cristianismo se ha desarrollado y que presenta la pregunta de si esa es la forma correcta de entender el cristianismo o si es una forma incorrecta que manifiesta una falta de fidelidad a la revelación bíblica. Es decir, ¿es compatible hacer eso sin destruir el contenido de la Biblia y el mensaje de Cristo? ¿O ese proceso de adaptación, culturización como adaptación a las pautas culturales, destruye el sentido, significado y mensaje de Cristo? Muy bien. Gracias, doctor Canales. Esta ha sido una muy buena síntesis de este tópico que vamos a tratar. Amigos, gracias a ustedes también. No se vayan, quédense, vamos a hacer una breve pausa. Estamos de regreso en Diálogo Abierto. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Y hemos estado analizando los tópicos que vamos a ir viendo en el futuro, en las próximas semanas. Lo último que hablamos es cómo la cultura o la culturización influye el estudio de la Biblia, las diferentes doctrinas que existen en la Biblia. Hay otros temas. Vamos a resumir un poco ahora. La culturización o la cultura influye aspectos, por ejemplo, de la interpretación como la creación, ¿verdad? ¿En qué aspectos puede afectar? Bueno, básicamente es una aplicación ahora de ese pensamiento general de que la cultura a nivel de la ciencia, filosofía y cultura popular nos ha formado la mente o se aceptan ya cuando uno es crecido las enseñanzas de esos sectores de la sociedad, especialmente de la ciencia, y se toman esas enseñanzas como verdaderas. Y entonces se espera que la Biblia, de alguna manera, debe adaptarse y sea armónica con ello. En el caso de la creación, en estos días tenemos una cosmología que es generalmente aceptada por todos los científicos y gente de pensamiento que dice que nuestro planeta y la vida en nuestro planeta ha sido el resultado, se ha generado como un proceso evolucionario guiado por un desarrollo en el cual no hay un pensamiento divino, un poder divino, un desarrollo completamente natural y ha tomado billones de años. Cuando una persona cree que esa es la visión correcta de cómo las cosas realmente pasaron, entonces se ve, como quien dice, compelida de forma racional a pensar de que la Biblia debe ajustarse a esa visión. Y si se va al relato de Génesis, no puede aceptarse el relato de que Dios produjo toda esta vida en un
un periodo realmente muy corto comparado con 4 billones y pico de años, de 6 días. Y esa es la forma como la cultura afecta directamente el asunto de la creación. Es otro tema controversial. Muy controversial. Y vamos a dedicar tiempo a este tema y vamos a analizar lo que obviamente creemos como cristianos. Hay otros temas que también están en la Biblia, hay otras doctrinas fundamentales y consideramos doctrinas fundamentales, como por ejemplo el santuario en el Antiguo Testamento, y vamos a explicar un poquito más sobre eso. Correctamente, el mismo principio, cuando lleguemos a ese tema, vamos a explicar cómo en este caso lo que ha llevado a una, diríamos, a una reinterpretación de toda la doctrina bíblica del santuario, no proviene de la ciencia, como en el caso de la evolución, pero sí proviene de la filosofía, porque los cristianos, muy al comienzo de la historia del cristianismo, aceptaron ciertas ideologías griegas, han tenido que reinterpretar y adaptar los datos y las enseñanzas bíblicas del santuario. Interesante. Otro tema que vamos a tratar es el bautismo. En muchas corrientes modernas el bautismo está de alguna manera perdiendo, no necesariamente su validez, pero tomándose tal vez livianamente. ¿Es eso influencia de la cultura? En el caso del bautismo hay influencias de la cultura filosófica, que las interpretan de formas diferentes, vamos a ver eso, pero también hay influencias de la cultura popular y a veces también influencias de la cultura propia de la iglesia. Una de las cosas que no hemos dicho es de que nosotros mismos también tenemos cultura. Creamos cultura. Vamos a entrar a ver eso posiblemente en alguno de los temas. Y así que en el caso del bautismo es un poco más complicado porque no son simplemente ideas filosóficas, pero también hay ciertas presuposiciones culturales, teológicas y prácticas que inclusive de la tradición propia de una iglesia, que determinan que el bautismo como que está perdiendo el significado o sea repensado en algunas formas. Interesante, y como vemos esto va a dar pie a una buena e interesante discusión, y obviamente hay temas aquí que son controversiales que vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a todo esto. Y amigos, les invito a que estén atentos a las ediciones de Diálogo Abierto, porque estamos seguros que el material, que la información, con la ayuda del doctor Canale, obviamente estamos completamente entregados y pensamos que solamente Dios puede guiarnos a encontrar la verdad en todo lo que es cuando estudiamos su palabra. Gracias, doctor Canale. Estamos seguros que esto va a ser una serie interesante de temas. Se lo espero, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos las más ricas bendiciones de Dios y los esperamos en otra edición de Diálogo Abierto.